Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Elizabeth Machuca. Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes con la verdad. Esa verdad que a todos nos hace libre el día que la conocemos. En esta oportunidad me acompaña el pastor Peter. Pastor Peter, bienvenido y gracias por colaborar con cada uno de nosotros en estos podcasts. Amén. Gracias, Elizabeth, por tenerme aquí. Saludos a todos y estoy contento de estar acá una vez más. Así es. Bueno, estaremos tocando un tema súper importante para todas las edades, tanto mayores, jóvenes y a veces hasta menores de edad pasan por esta circunstancia, pero creemos que esto que se hablará hoy será de gran ayuda para todos aquellos que están en Cristo, que puedan conocer esa verdad que los hará libre. Estaremos tocando dos puntos, lo pasaremos en dos partes para que usted pueda tener más acceso a toda esta información, a todo este podcast. Adelante, pastor. Bueno, sí, es un tema muy interesante. Como dijo que varios jóvenes, no jóvenes solamente, pero cristianos y no cristianos luchan, ¿verdad? Es un tema, un arma muy potente del enemigo, definitivamente. Un arma que es muy fuerte, pero no podemos quedarnos ahí, caer allí. Y si has caído, es importante salir de ahí. Así es, pastor, y a lo largo de los años y siempre escuchamos mensajes, reflexiones acerca de no caer en pecado, pero a veces como que nos falta especificar y ir como más detalladamente a qué clase de pecados, porque hay miles de jóvenes padeciendo esta situación y es como que no han podido llegar a ese lugar donde se les hace saber por qué no debe de caer en ese pecado. Bueno, estaremos hablando de no relaciones íntimas, no relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el pastor nos va a explicar por qué no, pastor. Amén. Sí, hay varias razones por qué no, ¿verdad? Pero me gustaría comenzar con ¿verdad? Dios creó la intimidad sexual. Él lo hizo, es algo bueno. Por eso cada humano carga, diría yo, ese deseo, ¿verdad? Que se empieza a desarrollar en la juventud, conforme en la van adolescencia, creciendo. cuando ya van creciendo. ¿Verdad? Los niños ven a las niñas chiquitas y les dicen, ¿verdad? Pero ya cuando van creciendo, ahora es like, you know? Entonces, eso es normal porque Dios puso eso en nosotros. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos cómo Dios creó al hombre y luego creó a la mujer, ¿verdad? Y los dijo, multiplicaos, ser fructíferos. Entonces quiero aclarar que la intimidad sexual es algo bueno, es algo santo, es algo que Dios mismo hizo, Él lo creó. Mucha gente hoy en día ve la sexualidad y obviamente estoy hablando entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio, ¿verdad? Es algo bueno. En ese contexto es bueno, es santo. Es algo que se debería de practicar, ¿verdad? Porque hoy en día dentro del cristianismo también hay un entendimiento que tener relaciones sexuales es como algo carnal. En el matrimonio con un hombre y una mujer es santo, glorifica al Señor. Así es. Porque Dios nos mandó a hacerlo. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo le dije, no se separen, al menos que sea por mutuo acuerdo. Entonces quiero dejar entender que la intimidad sexual, cuando es bajo un contexto de un hombre y una mujer solamente, bajo unión ante Dios, es glorioso. Okay. Todo de allí es pecado. ¿Por qué? Porque la intimidad sexual fue diseñada para un hombre y una mujer acercarse y unirse más. En Génesis 2, Moisés dijo, y el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el proceso que Dios dio y bajo esa orden es bueno. Te dejas a papá y mamá, te unes con tu esposa,
te casas y luego son una sola carne. El detalle es que nos queremos unir primero sexualmente, sin dejar la casa y sin un pacto con Dios. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque, repito, el matrimonio fue diseñado para unir a la pareja. Los dos son dos personas, pero Dios los unió en una sola carne. La intimidad sexual es para unirte solo con una persona y ser unida a ellos mentalmente, físicamente, espiritualmente. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, ¿acaso no sabéis que cuando te unes con una ramera, eres una con ella? Entonces, estamos hablando de que es una conexión espiritual, es una conexión que se contamina el cuerpo. Debería existir solo con tu pareja que será de por vida. Entonces, es una de las razones por qué es pecado. Sabemos que la Biblia, pastor, condena innegablemente el adulterio y la inmoralidad sexual. Uh-huh. Ok, ¿qué pasa con aquellos jóvenes adultos que están en Cristo y no se han casado y están cometiendo adulterio? ¿Qué pasa en sus vidas espirituales? Oh, man, ese, pues, como cualquier pecado, ¿verdad? Uh-huh. Te aparta del Señor. Por eso vino Cristo, ¿verdad? Hay una barrera entre Dios y el hombre, y es el pecado. Cristo vino a quitar eso. Él pagó nuestro precio para que hubiera unión, paz con Dios. Pero cuando nosotros seguimos metiéndonos en el pecado, ese pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios, por lo cual nuestra conciencia, viene la culpabilidad, viene esos sentimientos feos, viene la vergüenza, viene todo eso, y eso nos aparta del Señor. Y eso es muy, pero muy peligroso, porque muchos jóvenes dicen, afecta mi relación con Dios, pero ¿y qué? Bueno, la Biblia también nos dice en 1 Corintios 6 que ningún adúltero o fornicario heredará el reino de Dios. Es muy probable que alguien que está participando en estas cosas frecuentemente y sin culpa, sin que sus conciencias les afecte, es muy probable que tal persona aún no es creyente, ¿verdad? Digamos que una persona, sea joven o sea adulto, esté pasando por esta situación, que esté en una iglesia o digamos aún esté en un ministerio, esté ejerciendo algo o simplemente vaya a la iglesia y esté en fornicación, digamos que esa persona no ha sido salva y por eso sigue cayendo en eso. Puede ser que nunca han sido salvos, pero también puede ser que ellos no están buscando al Señor, ¿verdad? Una relación con Dios implica muchas cosas. Por ejemplo, meter y meditar en las Escrituras. Vemos que Dios le dijo a Josué, no te apartes de esta palabra, ¿verdad? A la izquierda ni derecha. Cúmplela y tu camino será próspero. Puede ser que sea creyente, pero ¿por qué no está dejando esas cosas? Es porque no está conviviendo con el Señor. Un punto muy importante que usted acaba de tocar, pastor, y es la convivencia en la palabra con el Señor. Dice la palabra de Dios en Salmos 19:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Uh-huh. Dice, con guardar tu palabra. Exacto. O sea, es algo muy importante que se debe de saber, que el guardar la palabra de Dios es estar limpiando el camino, o sea, la vivencia espiritual. Exacto. Sí, y verdad, preguntó al principio por qué es pecado, ¿verdad? Porque fue creado para unirse como pareja, ¿verdad? Pero vemos que también, ¿por qué también es pecado? Porque cuando tú participas de estas cosas antes del matrimonio, te conlleva muchas veces a una vida promiscua, ¿verdad? Abres puerta a cosas que no deberían, puertas que nunca deberían ser abiertas, ¿verdad?
siempre empieza con un acto de fornicación o a veces comienza con un acto de pornografía, masturbación, pero la carne siempre quiere lo que la carne quiere y eso abre puertas a muchas más cosas. Por eso es importantísimo, jóvenes, hermanos, ni abrir esa puerta antes del matrimonio, ¿verdad? Porque eso te llevará a tu propia perdición. Todo pecado, ya sea mentiras, chismes, fornicación, nos traerá a muerte, ¿verdad? Sí. Produce una vida promiscua y destructiva que conlleva a pornografía, masturbación, prostitución, homosexualidad, más fornicaciones. Es como que nunca se va saciando, ¿verdad? Es como que primero empiezan por un poco, luego más y más y más y más, se vuelve insaciable esa área sexual y siempre quieren más y más y más. Exacto, porque lo estás alimentando, ¿verdad? Es como cuando estás en tu casa y viene un gato, si le das de comer, va a regresar. Uh-huh. Si le das más de comer, va a regresar y va a traer a otros, ¿verdad? Y luego cuando ves ya tienes a muchos animales. ¿Por qué? Porque le diste de comer. Nosotros no tenemos que alimentar nuestra carnalidad. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa ya es potente por sí misma. Ya es sumamente fuerte y quiere lo que quiere. Pero cuando tú lo alimentas a través de actos de fornicación, eso te va a llevar a más hambre y muchas veces empieza con algo pequeño, pero la gente llega a muchas perversiones inmorales que lo llevan a su destrucción y luego llegan a hacer cosas que jamás pensaron hacer. ¿Por qué? Porque abrieron esa puerta. Entonces, por eso Dios nos dice que no hagamos eso. No porque no quiere que te deleites. Él dijo, deleítate cuando te casas. Ahí, hazlo, sí, ¿verdad? Pero antes de eso, Dios te está cuidando. No es que no quiere que lo disfrutes. Es que Él te está protegiendo de destrucción, de llegar a los actos más perversos. Pastor, uh-huh. ¿Cuáles serían las consecuencias en la vida de un cristiano el estar en ese pecado de la fornicación? Bueno, repito, número uno, una de las consecuencias más importantes es que te aparta del Señor. Todo pecado, como usted lo acaba de mencionar, sea adulterio, fornicación, uh-huh. chisme, lo que sea, esas son cosas que te apartan. Uh-huh. Te aparta del Señor, te lleva a más pecados, como ya lo mencioné. Puedes llegar a hacer cosas que nunca jamás pensaste, a la cual luego te arrepientes y dices, ¿por qué hice esto? Ahora está en tu mente, tu conciencia. Y es cierto, Dios viene y te limpia y te sana, te perdona, pero eso se mantiene aquí. Y muchas veces Satanás aún lo usa después de tu vida en Cristo para seguir atormentándote y atacándote. Tú mismo te estás afectando, ¿verdad? Como dijo Pablo, creo que lo mencionó, cualquier otro pecado que el hombre comete lo hace fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación, adulterios, todo eso uno se está pecando contra sí mismo. Te estás haciendo daño para tu futuro. Entonces, eso es una de las consecuencias. Otra consecuencia es que estas acciones traen niños no deseados, ¿verdad? Muchos dicen, pero solo es un acto. No, pero a veces de ese acto produce una vida, ¿verdad? Es por eso que mucha juventud va y aborta bebés. Tratan de solucionar un pecado con otro pecado y luego acaban de matar a un niño. Y son consecuencias. Producen niños no deseados, producen niños huérfanos. O si lo tienen, ese niño va a sufrir porque muchos de esos padres no están listos para tener bebés y sufren los niños o los ven como un estorbo. Entonces, ahora ya estás sufriendo otra persona por tus pecados, tu consecuencia, ¿verdad? Pastor, ¿qué le diríamos a ese joven en este momento que está pasando por eso? Y ya usted explicó una de las consecuencias, pero
¿qué otras consecuencias le podríamos explicar que va a acarrear si ella o él sigue en eso? Sí, bueno, hay la consecuencia también de las enfermedades, ¿verdad? Esa es otra consecuencia que puede surgir a través de eso. Una pregunta, pastor, y perdone que le interrumpe. ¿No? Si un joven o una joven está pasando por esto, ¿se pierde el propósito de Dios en la vida de ese joven? Un ejemplo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y ante todos hemos sido creados para adoración a Él. Es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Pero también nos ha dado dones para poder ejercer en la obra del Señor. Pero vemos que cuando una joven cae en ese pecado, como que esas habilidades también se van abajo y evita ejercer eso, o si se le descubre, evitan que siga ejerciendo eso. Y es como que, digamos, su ministerio o sus ánimos de seguir ejerciendo ese privilegio se viene abajo. O sea, Dios siempre cumple el propósito en la vida de ese joven, esa persona, si cayó en eso, o esa es una de las consecuencias que no. Dependiendo, bueno, bíblicamente, tú puedes perder tu llamado con el Señor por participar de estas cosas. Claro que sí, porque en el 1 de Timoteo capítulo 3 está hablando del que desea el obispado, el que desea ser pastor, el que desea ser anciano de una iglesia. Dice, tiene que ser un hombre intachable, tiene que ser, no amar las ganancias deshonestas, tiene que ser apto para enseñar, etcétera, etcétera. Y uno de los requisitos dice, ser hombre de una sola mujer. Entonces, si un pastor llega a cometer adulterio, él queda descalificado. No es decir que él ya nunca va a poder, no es que Dios no lo va a perdonar, Dios lo perdona, pero él mismo se está descalificando. Y Pablo dijo eso. Yo predico, pero me abofeteo mi cuerpo, no sea que yo después de predicar me descalifique. Entonces, jóvenes, tiene consecuencias ante Dios, puede afectar tu físico, enfermedades, puede producir un niño no deseado, te puede llevar a una vida más promiscua, a pecados que jamás pensaste a pensar, pero también te puede descalificar de algo, un llamado especial que Dios tenía para ti. Te puede descalificar, claro que sí. Gracias, pastor, por esa respuesta. Y otra cosa, pastor, que vemos muy seguido, y es que los jóvenes que están a punto de casarse y dicen, bueno, es mi novia oficial, ya está presentada ante la iglesia, nos vamos a casar. ¿Qué nos impide tener una relación sexual si vamos a ser esposos? ¿Qué contesta usted ante eso? O sea, la pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer ya? Si vamos a formar un hogar, nos vamos a casar. Repito, porque en Génesis 2, Dios dijo, el hombre dejará a padre y madre, se unirá con su mujer. Y note esto. ¿Saben en Génesis 2 cuando Adán ve a Eva, él la ve, y qué es lo que él dice? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tú serás llamada varona, ¿verdad? Esa frase muchos lo ven como que le estaba declarando su amor. Y es cierto, pero tiene mucho más ese sentido. Él se estaba casando ahí con ella. Ya no me recuerdo la cita exacta, pero David, cuando fue rey de Israel, Israel le dijo a David, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Repitieron la misma frase que dijo David. Que dijo Adán a Eva, Israel se lo dijo a David. ¿Qué entonces significaba eso? Que nosotros vamos a estar comprometidos contigo, vamos a servirte, vamos a ser leales contigo. Entonces, cuando Adán le dice hueso de mi hueso, carne de mi carne a Eva, él se estaba casando con ella. Hubo un pacto antes de formar una relación íntima. Entonces, a los que están a punto de casarse, no pierdas la bendición
de Dios. Porque trae consecuencias. Porque trae consecuencias, como ya hemos visto, ¿verdad? Niños no deseados, enfermedades, puedes perder tu ministerio, el ministerio al que has sido llamado. Y todo tu alrededor se vuelve oscuro, se vuelve incierto. Incierto. Y la palabra dice que en Hebreos 13 dice que Dios disciplina a los que Él ama. Es decir, si tú en realidad dices que Dios es tu Padre, pero estás pecando sabiendo la verdad, mantente por seguro que el juicio de Dios vendrá, ¿verdad? El juicio de Dios vendrá. Él te va a castigar. Si tú en verdad eres hijo de Él, Él te va a castigar. Y uno dirá, Pastor Peter, usted suena muy fuerte ahorita. ¿Por qué está hablando así? Bueno, porque es pecado, ¿verdad? El pecado le costó la vida al Señor. Entonces, por lo cual, ¿cómo voy a yo participar en algo a la cual Él murió por mí? ¿Verdad? No te decimos, Dios me ha salvado. Pero si yo todavía estoy participando de las cosas del pasado, entonces ¿de qué me salvó Dios? ¿Verdad? Si en realidad Dios te salvó, es porque ya no estás ahí. Entonces, hemos sido apartados del pecado para no ser partícipes de las tinieblas ya, sino que ser luz. Exacto. Entonces, ¿verdad? Hay muchas consecuencias negativas a la cual nos traen el temor a Dios, que nos deberían disuadir de seguir en tal camino, porque ese camino no agrada al Señor. Recordemos que el pecado nos aparta de Dios, ¿verdad? Hay muchos pasajes, Romanos 1, 1 Corintios 6, que nos hablan de que personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, es una consecuencia muy fuerte, muy grande. Bueno, gracias, Pastor. Vamos a seguir con este episodio en nuestro siguiente programa. Esperamos que sea de bendición. Amén.